y arroba Red Democrática, siempre todo transmitido de forma diferida por el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, que siempre está transmitiendo toda la información que se genera de parte de nuestros invitados, siempre haciendo las acciones correspondientes para traer hasta ustedes buena información, buen criterio, objetivo, constructivo y a partir de ahí generar buenos momentos y buenas conversaciones. Hoy, como todos los lunes, edición política con el descalificado, no políticamente, sino futbolísticamente, don Ronnie Monge. Saludos, mi cordial amigo fraterno, don Ronnie, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Un lunes más, un lunes diferente, un lunes donde Un tanto morado. el fútbol pasa a segundo plano porque es el inicio de un nuevo periodo constitucional para los diputados y diputadas de la República. Si bien es cierto, tuvieron sesión el primero para la conformación del directorio y los discursos de los jefes de fracción, lo cierto es que la labor propiamente de legisladores comienza el día de hoy. Así que dejemos a un ladillo el mundillo del fútbol y centrémonos en la política porque creo que si no, no nos va a dar tiempo. Normalmente los liguistas hacen lo mismo, pero vamos con las líneas que don Ronnie Monge está trazando para el día de hoy. Como bien lo está diciendo nuestro compañero exdiputado también, ya empezó una nueva camada de diputados, 57 congresistas, mayoría mujeres, por primera vez en la historia se gesta esta decisión de parte del electorado y de los partidos políticos por la conformación de las planas por provincia. Esa fue la elección que quedó, 31 diputadas mujeres, si no me equivoco, y el diferencial en hombres. Y a partir del pasado viernes tomaron posesión de su curul, de sus oficinas, por primera vez en el edificio nuevo, el piso 17, que estaba pensado para una zona simplemente de cafetería, es usado por una fracción porque son 31 diputados, es el único lugar, la única explanada que tenía la capacidad para albergar a estos diputados y a sus acompañantes en una actividad pues ordenada y todos al mismo tiempo. Después se dio una sesión que fue la primera en donde se abre el plenario por parte del grupo de diputados con mayor edad. Son los que abren sesión, son los que llevan adelante la primera votación hasta que se conforma la elección de la primera presidencia de este periodo constitucional, en manos ahora de doña Yara, nueva presidenta del Congreso. Pero más allá, don Ronnie, de todo lo que pasó el viernes, que se respiran aires distintos, por lo menos salvo un par de casos, no hubo tanta confrontación, no hubo tanto choque. Un comentario de un diputado oficialista, un comentario de una diputada frente amplista, me parece que fue lo más disonante de la acción del día viernes. Hoy es el discurso del señor presidente de la República, el último de su mandato y el único que va a tener con esta nueva Cámara de Diputados, pero el resto de los días, prácticamente de todo mayo, 2, 3 semanas de mayo, va a estar circunscrito al protocolo reglamentario, que es la entrada el pasado viernes, hoy el discurso, martes y miércoles análisis del discurso del presidente, jueves entrarán a ver algo de lo que se ha convocado por el Ejecutivo, que es el que está en manos en este momento de la Asamblea. Las próximas semanas la conformación de las comisiones, que por más rápido que lo hagan, tienen que sesionar, elegir el directorio interno de cada comisión. O sea, es todo un protocolo, pero me parece que de aquí como hasta el 20 de mayo nos vamos a estar como en la fase de calentamiento, me parece, don Ronnie. Pues sí, así iniciamos este periodo donde yo creo que más que de calentamiento es de adecuación, de preparación. La realidad es que los costarricenses todos esperaríamos que cuando una persona asuma el puesto el día que inicia de labores, 1 de mayo,
tengan claro qué es lo que van a ir a hacer. Lo cierto es que eh, no es cierto que ya llegan preparados con un buen conocimiento del reglamento, con un buen conocimiento de cuáles son las comisiones, dónde deben estar, cómo funciona, cómo es el procedimiento legislativo, que no tiene nada de malo. Yo creo que Normal. normal, pero lo cierto es que ese acomodo es el que los más duchos, los más ágiles y los que van a tener protagonismo probablemente en los próximos años son los que se van a comer la teoría en este mes y ya a partir de junio van a ser los que van a llevar la voz cantante. Ronnie, y algo particularmente interesante lo que estás diciendo es que el reglamento legislativo no es letra muerta, no es letra que está inerte en un documento, y de ahí lo importante es siempre estar alerta del que hayan escogido los diputados sus mejores cartas para asesores o 5 asesores, porque las mañas y las puertas siempre están entreabiertas en el reglamento para sumar y para bloquear. En ese sentido, en ese entendido, que a ningún diputado lo agarren con las manos arriba de no saber un proceso legislativo, un puente, un atajo y demás. Y por eso es que la escogencia, no con corazón, sino con razón de los asesores, también tiene mucho que decir en estas primeras de tanteo. Totalmente. El punto es que, vamos a ser francos, históricamente, por muchos años, los puestos de asesores en la Asamblea Legislativa, sobre todo de los partidos de gobierno, eran como una piñata para distribuir puestos de agradecimiento para las personas que habían trabajado en la campaña. No hice acudía más a lo técnico de las personas, los dos funcionarios que la Asamblea asigna a los señores y señoras diputados. Lo cierto es que también eso ha ido cambiando, se ha ido profesionalizando más el staff de asesores, y también es como una visión que tiene cada diputado o diputada. Me parece que en una época donde, los diputados con una precarrera municipalista tienden a tener una visión muy, iba a decir de pueblo, no sé, no muy feo, muy local, muy municipal, y entonces piensan mucho en su labor en el territorio. La labor en el territorio debe ser del diputado y no de los asesores, pero además entendiendo que cada día se aclaran más cuáles son las funciones del diputado. El diputado no es el que hace obra pública, eso es el Ministerio de Transportes. Puede tener coordinación con institucionalidad, pero no es el que tiene que ir a resolver necesidades que no son propiamente del legislativo. Además, con esta marcada división en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo tiene lo básico para ganar las elecciones básicas, para nombrar directorio, para nombrar ciertos puestos importantes, lo cierto es que a menos de que vayan a ir a hipotecar su voto, lo que pueden ir a hacer victorios es poco, porque el Ejecutivo no los necesita, abro comillas, para lo ordinario. Y evidentemente, si van a querer apoyos extraordinarios en sus comunidades, en el territorio, como lo llamamos nosotros, es muy probable que ahí haya una tabla de negociación, de decirle, bueno, yo te doy esto para tu territorio, para que vos quedes bien como congresista, pero a cambio hay reformas que yo quiero pasar como ejecutivo. Así es, y de la convocatoria de proyectos de parte de esta administración, en los pocos días que le queda, y me parece que solo sería jueves, la convocatoria de este gobierno, porque ya el viernes hay cambio de mando, entrarían con lo que quedó pendiente por la no votación de los proyectos de segundo debate de la semana pasada. Y después, el próximo lunes, con la nueva cabeza presidencial, doña Laura, pues entrarían los proyectos que ella había pensado como prioritarios y que por esa misma razón de la semana pasada no fue posible la votación correspondiente. Es decir, no me parece, Ronnie, y me corregirás si ves otra lectura, que vayan a darse sorpresas en la agenda legislativa para estos primeros 15 días, por lo menos.
No creo que haya sorpresas. Creo que nos vamos a quedar con las cosas que están. Vamos a ver, me voy a volver al 1 de mayo, que estamos haciendo este análisis. El 1 de mayo pasó lo que tenía que pasar. Sí, Eh, no hubo nada. nada, no, nada, no. Que tal vez es lo único que yo le premio a la oposición dentro de lo que pasó. Lo que le premio a la oposición, y parafraseando un poco, que también lo dijo don Mario Quiroz, es que las noticias del 2 de mayo iban a ser de que el gobierno volvió con todo, con El eh, lo- director. con el directorio, que fue todo muy rápido, que fue muy ágil y que la oposición estaba viendo. Lo cierto es que el 2 de mayo las dos noticias principales fueron el anuncio del bloque de oposición, que no es que me sorprenda el bloque de oposición, me sorprende escuchar a José María Villalta pidiendo el voto para un puesto en el directorio legislativo por Abril Gordienco. Ese video yo creo que va a ser guardado y muy usado de aquí en adelante. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, que es la sorpresa, y creo que la otra noticia del 2 de mayo fue el retiro de las visas de la Junta Directiva del Grupo Nación. O sea, Más, cosas que más allá de ese factor extralegislativo, el quedémonos con el otro que estás planteando por ahora, que es el legislativo, porque a ver, esa alianza de partidos, pues sí tenía que darse de alguna forma, era parte de las cosas que se podrían haber presupuestado, que podrían pasar, solo que se ve bien raro que Frente Amplio, que normalmente ha sido adversario acérrimo de Liberación, pues lo chine tanto, y que salgan tanto en la foto. es muy vacilón porque, por ejemplo, un titular de uno de los medios de comunicación digital decía que Liberación se unió al Frente Amplio el 1 de mayo. No, no, eso no fue. Yo más bien me diría, porque Liberación es la fracción más grande. El Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana y, Coalición. y Coalición Costa Rica se unieron a Liberación Nacional en un bloque de oposición. Eso suena más lógico. Y es lo real. Lo que Lo pasa real. es que los titulares venden, y entonces decir que Liberación se unió al Frente Amplio, no, porque tiene mayoría Liberación Nacional. Y lo otro que es importante es que, exceptuando la Unidad Social Cristiana, que en el nombre es social, porque es socialista, Unidad Social Cristiana, lo cierto es que el primer partido social de todos los que estamos citando en la historia de este país es la Liberación Nacional. La Ujú. Liberación Nacional es un partido socialdemócrata que ha tenido sus divisiones, sus liderazgos un poco marcados a la derecha, y como lo he citado en otros momentos, que por momentos parecemos más social confusos que socialdemócratas. Pero lo cierto es que es un partido que en sus orígenes, uno, es revolucionario, porque es el producto de una revolución o una guerra civil como la del 48, es marcadamente en sus orígenes socialista, nacionalización de la banca, el ICE y una institucionalización muy fuerte que llega a mamar por mucho la Costa Rica que hoy tenemos, pero entonces yo no veo como la sorpresa como de esa unión, porque por lo menos en la denominación eh, de todo lo que, de todo lo que, todo lo que está pasando es que todos son partidos que tienen un origen común, que Sí, es el socialismo, doctrina social de la iglesia. El PAC es una escisión más de liberación, pero también fue parte de una escisión pequeña de la unidad. Eh, entonces todos tienen una visión centroizquierda, diría yo. Algunos un poquito más a la izquierda y unos un poquito más a la derecha, como por muchos años Liberación Nacional, que fue un poquito más centro derecha que socialdemócrata, honestamente, desde mi perspectiva, desde mi verdad. Pero entonces a mí no me sorprende más la conformación del pueblo soberano, donde tenés personas que en algún momento, como José Miguel Villalobos, se declararon seguidores del Frente Amplio, inclusive creo que contribuyentes de Frente Amplio, este, personas que vienen del grupo de conservador de las iglesias cristianas, algunas personas muy cercanas del riñón, uno diría que de Rodrigo Chávez,
y algunas personas que creo que son de confianza de doña Laura Fernández. Algunos que ideológicamente no tienen nada más que ser influencers, un par, el de Cartago y el de Punta Arenas, el profe Ariel y el muchacho de Cartago. Entonces, es más heterogénea la conformación de la fracción de gobierno, desde mi perspectiva, que, Y que el grupo de oposición. sí, no. A ver, sí coincido en la lectura que estás haciendo, pero hay algo que une a los de pueblo soberano que es, están en el poder. Y no creo que alguien se quiera salir de la zona de influencia de estar en el poder. Eso yo creo que los puede homogeneizar si queda alguna incidencia profunda dentro del gabinete de el presidente actual, ahora en su faceta de ministro, si fuera ese nombramiento, pues obviamente sería más la cohesión en función de ese factor poder. Pero en la oposición me parece que hay signos que una de dos, o terminan desapareciendo varios partidos y se arma una gran coalición para el 2030, o a la primera de tanteo no se van a poner de acuerdo porque las posiciones van a estar extremadamente distantes lo que unos piensan de lo que los otros quieren. Vamos a ver, puede pasar lo que vos decís, pero sin embargo yo creo que dentro de la mentalidad, o sea, el grupo de oposición son, diría Aristóteles, son animales políticos, que Ujú. entienden que necesitan estar unidos para sobrevivir. O sea, es la única manera, sobre todo los unipersonales, que si no pasarían totalmente a una invisibilidad total. Sin embargo, lo que vos decís, que es la cohesión, que es estar en el gobierno, para mí es el factor de división. Es, va a quedar una vacante. No va a haber, o es muy poco probable que haya una reforma constitucional para que don Rodrigo Chávez se pueda elegir en el 2030, porque por constitución hoy le tocaría poder postularse hasta el 2034, y ese Ujú. vacío de poder de quién no va a ejercer, es muy probable que vaya a salir desde la Asamblea Legislativa, y ya de por sí esta Asamblea Legislativa tiene liderazgos y gente con egos grandes. Entonces, yo no descarto, y es lo que he dicho, que en esa heterogeneidad que tiene, y aunque haya un vínculo de unión, si Rodrigo Chávez no es el ministro de la presidencia, creo que algunos podrían empezar a dispararse. Yo creo que las dos que han sonado más porque parece que no es tanto Hacienda, podría ser o Cancillería o Casa Presidencial en el Ministerio de la Presidencia. Sin distingo de dónde sea, el hecho de que él todavía esté es una sombra que hace que todos los demás vean por qué están ahí, cuáles acuerdos y compromisos hicieron que estuvieran ahí, y me parece que por lo menos al inicio no va a haber tanta segmentación. No, 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 esto se va a ver en los próximos, hasta el año 2, inicio del año 3. exacto, exacto, exacto. Y si iniciara Totalmente. antes, es un desastre. No, totalmente. Yo también presupuesto de que si fuese alguna división del oficialismo sería en el año 3 después de las municipales. Antes sería extremadamente raro que eso suceda. Pero en la oposición yo no los veo tan tranquilos a todos, todos juntos durante los 4 años. Me parece que no. Y las mismas municipales, y como te digo, salvo que estén planteando a lo interno una gran coalición, no veo que ya el otro año con las municipales enfrente mantengan todos el cariño y el amor que se les dio el viernes. Yo creo que sí. Esa es mi bolita de cristal. Yo creo que es, eh, si yo me estoy ahogando y puedo tener, abro comillas, porque creo que yo no tengo enemigos o personas que yo odie, y el salvavidas que tengo que agarrar es el que ya tiene la persona que detesto, de es, o comparto mi salvavidas con esa persona que detesto o me ahogo y me muero. Ujú. Esa es la encrucijada que tienen los partidos políticos hoy ante algo que hay que reconocer, una estructura política que sin tener claridad ideológica tiene una identificación muy grande en función de Rodrigo Chávez. Sí. Una popularidad muy fuerte, sigue estando.
yo me imagino que él va a tomar alguna posición en gobierno porque lo peor que le puede pasar a alguien que está en política es irse a la llanura, porque el pueblo es muy ingrato. Ujú. Así como ama mucho, olvida Muy más rápido. pronto. Ujú. Entonces, eh, don Esteban Ferrer, yo no digo que estén hundidos, están viviendo una crisis política ante un fenómeno. Hay fenómenos políticos, como Abel Pacheco en el 2002, y solo es por citar Costa Rica, como Laura Chinchilla en el 2010, y que los demás partidos en esos momentos no entendieron situaciones y que más bien tendieron a separarse, fue lo que hizo que esos fenómenos políticos tuvieran mucho más eh, tranquilidad para obtener el gobierno. Se trata de análisis político, no de hablar con ligereza que si, no están hundidos. Es claramente, si se toman malas decisiones, si yo me meto y me tiro sin salvavidas en el centro del océano Atlántico, probablemente, y si no tengo nada alrededor, termine muerto, ahogado. Pero ahí es donde vos tenés que tomar decisiones y políticamente los partidos tienen que tomar decisiones y acuerdos que les permitan ser un eje opositor fuerte y que se vea además como una opción para el electorado de oposición, porque hay electorado de oposición, porque hoy el país está dividido en dos, porque hoy y desde casi que el 2000 el país con la decisión del PAC y después con el TLC se fragmentó. Y eso no significa, y esas fragmentaciones se vieron en uniones. Hubo gente que estuvo con Liberación que históricamente no hubiese estado para darle sí al TLC, y Es hubo que, gente que estuvo Ronnie, con el es, Frente por darle el no al TLC. Esas son ujú. coyunturas históricas que hacen que de un momento específico se den uniones temporales, y algunas pueden ser definitivas, pero algunas temporales, para el ejercicio de la acción política. Totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que el tema de la separación de ideas es eh, si estos partidos y todos los que están ahí, los cuatro, tienen esa sed y esa añoranza de volver al poder o de llegar al poder, porque ya Edgardo Araya dijo, vamos a hacer gobierno muy pronto, y las cábalas de mucha gente dicen que puede ser 2034 la fecha específica para el Esa es la salto mía. del Frente Amplio. Yo lo ponía al 2030, con esta coyuntura podría ser 2034. Pero el tema es que los cuatro quieren que su bandera sea la que brille. Entonces, por eso es que yo no los veo necesariamente tan juntos, salvo en momentos muy estratégicos para traerse abajo al que está enfrente, que es el enemigo en común de los cuatro. Pero salvo que eso sea estrictamente necesario, yo veo a cada uno tratando de amalgamarse y de jalar la atención del electorado opositor, que es el 50% del total del país en este momento. Por lo menos en la elección presidencial, esa la suma, mitad y mitad. Inclusive más de la mitad votó por la no continuidad. Esa es la realidad, 52.7% votó por la no continuidad. Sí. Eh, lo que pasa es justo es eso. El mérito de quien está en el gobierno es dividir a la oposición. Porque así esté cerca de los 50 o en los 40, si tenés una oposición dividida, te asegura la permanencia en el poder. Así es. Hay dos formas de lograrla, dividiendo y además apoderándose de la institucionalidad que les favorezca en los procesos electorales, como pasa en países como Nicaragua o como pasó con Venezuela, eh, que por muchos años no necesitaron, abro comillas, hacer fraudes electorales porque la oposición estaba tan dividida que ganaban las elecciones. ¿Qué pasa? Cuando la oposición en Venezuela se une y entiende que a mí no me importa, y el pueblo no le importa si la bandera es roja, es amarilla, es verde, es azul, es café o es castaña, lo único que me importa es sacar a la gente que me tiene ahogándome en la pobreza, en diferentes situaciones, optan por eso. Mm. Bajar los egos partidarios y entender que prefiero ser parte de un gobierno que no la cabeza de un grupo que pierde. Y me parece a mí que a nivel de político,
todavía falta mucho por aprender, definitivamente en todos los partidos en Costa Rica y nos falta mucho a todos por aprender, pero creo que la enseñanza que lleva a esta coalición el 1 de mayo es esa. Es que hubo un mandato de gente diciéndoles no queremos continuidad, queremos esto. Y creo que en un muy buen entendimiento deciden esta unión. ¿Qué va a pasar? Hay paréntesis ahí, porque estoy de acuerdo en que la gente dijo no más continuidad, queremos esto, pero las propuestas partidarias eran muy diferentes. Entonces, qué es lo que los lleva a unirse? Y no sé si viste la cara de Villalta en la toma de la conferencia de prensa, pero el hombre estaba muy contento de estar en el centro de todos. Claro, vamos a ver. El ego nuevamente, Jonathan, y el querido Radio Escuchas, nos hace pasar malas jugadas. Totalmente. Y a veces creemos que todos los votos que recibimos o todos los aplausos que recibimos son para nosotros. Muchas veces los votos y los aplausos no son para nosotros. Son más bien aliento en contra de otros para que puedan seguir teniendo la energía, la hidalguía y el posicionamiento para combatir algo en lo que yo no creo. Y creo que es más que evidente que los resultados que se dieron, más que producto de cada uno de los partidos y que cada uno de los candidatos es el producto de una situación coyuntural de un país evidentemente fragmentado que decidió eliminar varios partidos políticos en juego porque no se unieron a esto. Entonces, quedaron fuera porque no entendieron que la única manera era verse, aunque estuviésemos con banderitas diferentes colores, que nos viéramos juntos. Vea lo que dice aquí en la transmisión de redes sociales de la radio, Ronnie. Gonzalo Gallegos dice, señores diputados, asumo que es a Liberación, a la unidad y a coalición, es el mensaje porque no tendría por qué ser diferente. Señores diputados, con todo respeto, las personas decentes y trabajadoras no votaron por ustedes para que desde el primer día se metan en la cama con los comunistas. El Frente Amplio es enemigo de la democracia, la izquierda destruye el desarrollo. Atacan la formalidad, crean dependencias y obstruyen el trabajo honesto del sector privado y público. Es una pésima señal que la gente les terminará cobrando y lo saben. Es que a eso es a lo que me refiero. Por más unión ante un enemigo común, es que no hay que dejar de ver que es el Frente Amplio el que está en medio de todo el armazón y que incluso una diputada del Frente Amplio usó, es algo simbólico y algo tal vez sin importancia, pero usó el PIN comunista y no el de Costa Rica en el momento de la juramentación. Vamos a ver, una persona no es el Frente Amplio, como una persona no es Liberación, como una persona no es la Unidad, como hoy Rodrigo Chávez no es Pueblo Soberano. El punto es que la persona que escribe evidentemente tiene una creencia de que en la izquierda todo es malo y que se lo van a cobrar. Aquí estamos hablando de que quizás para el 2024 sea una opción para ganar solos. Sí, sí, porque Entonces, si captan el voto joven, solo llegan. entonces ¿cuál es la preocupación? O sea, que vos pensés que la derecha es lo mejor, que es el non plus ultra de las soluciones, está bien, lo comparto. Yo me quedo con la frase célebre de Oscar Arias. A mí no me importa si el gato es blanco o es negro, lo único que me importa es que case ratones. A mí no me importa si una idea viene de la izquierda o de la derecha, lo que me importa es que genere soluciones para el país. Y si se están uniendo para generar soluciones, la izquierda y la derecha en una coyuntura electoral, genial, porque nos quedamos sin dogmas, si nos empezamos a eliminar los radicalismos y de repente podemos tener en 4 años lo mejor de las dos formas de pensamiento. ¿Vos crees que se invierta el discurso de estos últimos 4 años que dicen ellos no han dejado que se hagan las cosas para el país y que en estos 4 años estos 26 diputados digan ellos, es decir, el oficialismo, no han dejado que las cosas buenas que planteamos
se lleven a cabo porque no dan los votos y Costa Rica está desacelerando o cayendo. ¿Se podría invertir el discurso y robarse el discurso de la oposición del oficialismo? No, pues, por supuesto, que lo que puede decir obviamente la oposición es, ahora pidieron diputados, les dieron 31 y no hacen nada. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que este gobierno tiene todas las herramientas para hacer cosas y gracias a Dios, Sí, porque sí, si sí. el gobierno está bien, el país está bien. Y le tocará a la oposición rearmarse desde una crítica diferente, que es la visión país que queremos, la personalidad, las formas, que es mucho de lo que se cuestiona, pero no sobre lo que se hizo o no se hizo. Hoy tienen todas las herramientas para hacer muchas cosas. No creo que ahí vaya a estar el problema. Pero si el problema está en la no ejecución y en la no concretación de los proyectos políticos que prometieron en estos 4 años, ahí sí va a haber problemas. Parece que la agenda ya ha pasado a la página del 1 de mayo, en donde los 6 puestos del directorio son del oficialismo, donde los diputados oficialistas siguen queriendo pasarse al lado contrario del plenario para no tener a la prensa encima, para poder tener mayor comodidad de su gestión. Entrando ya en la parte de partidos de Voy a hacerte un paréntesis ahí. Me llamó mucho la atención el otro día que yo estuve el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa cubriendo. sí, Y escuché a una persona diciéndole a alguien que va a ser asesor de prensa de un diputado oficialista, decirle que aquí se ve hasta la tablet y todo, que no ponga nada porque lo van a estar vigilando. sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo estuve sentado exactamente abajo de la barra de prensa y a los diputados los agarraban, a mí mismo Villata lo agarraron jugando videojuegos mientras que estaban las discusiones de un proyecto de ley, que es muy complicado y no digo que es para que puedan jugar. Es que es muy complicado tener alguna conversación de algunos diputados con su computadora, su tablet, su teléfono, sabiendo de que arriba lo pueden estar viendo todo. Entonces, el oficialismo quiere irse para el otro lado para tener mayor tranquilidad. Igual alguien va a tener que sentarse ahí, pero más allá de eso y de que quitaron los acrílicos que dividían a los diputados, que coincido, eso ya no tenía que nada que están haciendo ahí. El tema es qué van a hacer a partir de ahora, porque afuera, la gente, el público, el votante, espera de que ya mañana se estén votando cosas para ir al país en segundo debate. Y eso no es tan rápido, Ronnie, eso ni siquiera es cercano a la realidad, porque por lo mismo que estábamos hablando, a ver, por más que sean 31 diputados, hay 26 en contra, en la otra acera y que tienen la capacidad de poner puntos sobre las ES y que incluso ya han logrado hacer valer el reglamento, no solo con el dónde se sientan cada uno, que es simbólico, pero la oposición gana con el reglamento, siendo Ujú. minoría, sino que también está el tema de ya no van a poner sobre la mesa el sesionar los viernes, que venían con eso, ya desisten de ese tema, que van a Es que negociar. una cosa es el discurso para adular el oído de las personas y decirle, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a sesionarlos bien. O sea, hay dos cosas. No, por eso, O les encanta la retórica para convencer a la gente o desconocen el reglamento legislativo, que me preocuparía antes, que fuera el desconocimiento, ¿verdad? Que sea la ignorancia la que nos lleve a hablar de estas cosas. antes del comentario completo tuyo, es que ese es el tema. La oposición, siendo menos, ya lleva 3 ganadas. Una, ¿dónde se sientan? Dos, los viernes. Y tres, el control político, que eran los caballitos de batalla de vamos a llegar a poner orden. Y eso no se está pudiendo hacer, por lo menos no tan rápido y no tan claro. Entonces, el juego, ahora sí empezó el juego, que es con el librito del reglamento. Ahorita sí es, antes estábamos jugando tablero, ahora ya pusimos fichas de ajedrez. Exacto. O sea, Es- ya pasamos del jueguito simple, de donde sí, la cancha es la misma, donde nos movemos parecido, diagonal, y coronamos, y esto y lo otro, y brincamos, y la gente, es más es fácil de entender el juego de tablero porque las fichas todas son iguales, pero cuando entramos a un ajedrez, hay movimientos diferentes,
y posiciones diferentes. Y hay que jugar con unas reglas y con un tiempo. Ujú. Entonces, cuando jugas con reglas y con tiempo, todo lo que se dice ya no es tan fácil de cumplir. Y entonces, aquí el problema es el seguimiento, porque si el electorado costarricense fuera un electorado con una educación política medianamente seria, lo primero que diría es, hey, suave, a mí me prometieron esto y esto y esto y nada de esto está pasando. ¿Qué sucede? Entonces, a raíz de ahí, a raíz de eso, probablemente en las épocas donde la gente que no es seguidora de la política está más al tanto, que es en el proceso de cambio, en el proceso de elecciones, yo digo muchas cosas que suenan muy bonitas para los oídos del elector, aún sabiendo que no lo voy a hacer, Sí. porque no lo puedo hacer. Ahora yo creo que la parte de la oposición es señalar esas cosas, la parte de los medios de comunicación es estar en poder decir, que hay cosas que no se están cumpliendo del gobierno y de la oposición, como señalar. Entonces, ¿para qué parte si encontramos esto? O ir señalando, porque esto no se trata solo de hacer puntualmente señalamientos contra el partido de gobierno, contra el oficialismo. Nos toca como analistas políticos analizar hoy los dos bloques existentes, el de oposición, qué tan cohesionado va a seguir, qué tantas fisuras se hacen en las divisiones que hay, como hablar de lo positivo y las cosas buenas que vaya logrando los 31 diputados de gobierno. Eh, yo quiero, y con mucha transparencia, decirle a todos los que nos ven y nos escuchan, aquí, a diferencia de algunos medios de comunicación, y se lo decía yo a un muchacho de Trivisión el otro día, es, a diferencia de Trivisión, nosotros decimos claramente que hemos sido opositores al gobierno, pero reconocemos las cosas buenas que ha hecho el gobierno y generamos espacios para que, si los quieren utilizar, las personas de gobierno puedan venir y decirnos lo que se está haciendo y lo que se hace. Si ellos no ocupan los espacios, no podemos obligarlos. Si ellos no vienen y nos informan, no podemos transmitirlos ni podemos tener claro. Yo lo decía el otro día, de que hay cosas que van pasando. En la entrevista que tuve con don Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, aprendí muchas cosas que estaban haciéndose en cultura que no sabía, pero a raíz también del programa he visto en las publicaciones una crítica muy grande al abandono en el Teatro Nacional, que no se citó en el programa. Pero la posibilidad de traer a las personas y que digan nos ayuda para entender lo que se está haciendo, pero también para dar un espacio para que quienes no están tan de acuerdo con lo que está haciendo un jerarca, un diputado, también puedan ponerlo en nuestras redes, diciendo, no, esto no funcionó aquí, esto no lo hicieron, entonces no es todo lo bonito que están diciendo. Y lo que hace es enriquecer la discusión política para entender cuáles son las opciones reales de lo que se está haciendo en el país. Me parece que Novia Costa en este escenario del ajedrez va a tener un trabajo muy arduo. Doña Yara tendrá que tener la asesoría de la presidencia gente muy hábil y el ministro, el Ministerio de la Presidencia va a tener mucho trabajo porque, como bien estás planteando, Ronnie, la oposición no está cruzada de brazos. Y las pequeñas, a ver, el elefante se mata a punta de pellizcos, no de un solo golpe. Y lo digo para ambos lados. Entonces ahora va a ser a veces, haciendo la misma metáfora que siempre hacemos del fútbol, va a parecer más un partido aburrido porque se enfrascan en una lucha del medio campo que en muchos tiros o muchas salvadas de uno o el otro. Me parece que Sí, al principio va a ser un partido aburrido en el a mí me parece que va a ser como las semifinales, aburrido porque no está la liga. va a Entonces ser, va a ser un partido le falta ese subirlo a ingrediente. nivel- para Le subirlo a falta, nivel, va a ser un partido del Atlético de Madrid, de la Champions, que fue recontraburrido, y no uno del PSG contra el Bayern, que fue de 9 goles. En esa analogía, en ese ejemplo que me parece que es más calzable, va a ser más al estilo del Atlético de Madrid, me parece que contra Liverpool, o no me acuerdo contra quién es, y que la otra o más al librillo, nos vamos a ir, podemos para venirnos más a América, ayer con el empate de UNAM de Keylor Navas con América. Me sí, parece que en un momento hubo un cambio,
salió una persona, metieron a otra y después se dieron cuenta que había uno lesionado, lo devolvieron y ahora parece ser que Pumas va a apelar por mala alineación. Entonces es como lo que vivimos ahora es, uy, nos sentaron aquí, no queremos ir al otro lado. Pero es que el libro dice que nosotros estamos de aquel lado. Entonces, aquí quien conozca más el reglamento, el que tenga gente más metida en el día a día de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, estas primeras batallas pequeñitas, que quiero decir, no representan nada en Para 4 nada. años, pero son como empujones de aire puro para alguien que le está faltando el oxígeno cuando va en medio de la montaña. No, y es una guerra psicológica, de te gané esta, te gané aquella, estás perdiendo. Los dos lados tienen que, hacer el juego de codazos sin hacer el foul, tienen que hacer juego de codazos para poder posicionarse, y eso es lo que tienen que hacer en estos días. Aquí, Ronnie, en la red social de la radio, más comentarios sobre lo que estábamos comentando. Pone acá doña Rosa Ramírez, soy socialdemócrata, no comunista, y en este momento considero más demócrata y más patriota al Frente Amplio que al chavismo. Dice Roberto Bonilla, la izquierda ha sido importante a través de la historia, formaron parte del grupo político de logro que logró las garantías sociales de las cuales hoy gozamos todos. María Elena Salazar, repetir que el Frente Amplio es comunista es tenerle miedo. Sigan usando esos términos para que les quiten significado. Marcos Chacón, tengo fe en Pueblo Soberano, no espero nada de Liberación y de Frente Amplio. Jesús Barbosa, me gustaría conocer cuál va a ser el primer diputado en ausentarse del plenario. Y Marcos Chacón, la perdedora oposición no puede hacer nada con solo 26 diputados. Vamos de atrás para adelante. Marco, con 26 se puede hacer mucho, y el librillo y el reglamento. Voy a meter, quiero decir que después de 2 derrotas de Coalición Unidad y del Partido Unidad Social Cristiana, siempre con menos de 28 diputados, 27 más o menos como los que tiene la oposición hoy en día, logró convertirse en gobierno. Entonces, si no se trata de cuántos, sino de cuán buenos sean. Exacto. De cuán buenos sean. El número sí es relevante. El número es irrelevante si soy malo. Sí. Y el tema de cuál diputado se va a ausentar, todos, los 57, porque... No, sí, empezamos por eso, el que ya se ausentó, y me parece un horror, fue el diputado de la Juez de Liberación Nacional que no estuvo presente al momento en la juramentación. Estaba presentando un proyecto. No. O sea, para todo hay momentos, y ahí es donde yo digo, perdón, para Eder Hernández, pero pellizquese, o sea, que fuiste vos, poder presentarlo después de eso, o tenías que presentarlo en medio de la elección y de la juramentación para salir a la prensa a decir que fui el primero en presentarlo. Entonces, importa que sea el primero. No estás metido, como diría, no estás metido, metete en la vara, Eder. O sea, metete en la vara, hay simbolismos, requisitos y cosas que hay que cumplir en la Asamblea el 1 de mayo. Si se presenta el primero y último, y si es un buen proyecto, bien por el país, no para el ego tuyo que presentaste el primer proyecto. O sea, que de verdad, que se metan en la vara. Sí, totalmente de acuerdo. En último caso, que mande un asesor, también lo puede presentar a nombre de él. Exactamente, va con firma digital. Y firma digital. El tema es que me parece que hay bastantes diputados, lamentablemente, que no tienen esa curva de aprendizaje y se los está comiendo las ansias o las emociones, o no sé, y eso es de todos los partidos. Me parece que tienen que tranquilizarse todos y ver el juego de ajedrez, porque a partir de ahí se van a tomar decisiones en votaciones, sin discusiones, y no es simplemente... hay que ir contra, porque si, como bien dice Ronnie con el ejemplo de Arias, si la buena propuesta viene por lo soberano, bendito Dios. Bendito Dios, total. Si viene de doña Claudia, bendito Dios. Si viene Liberación, bendito Dios. Si viene Abril, bendito Dios. Y si viene Frente Amplio, pues bendito Dios. También Dios los usó a ellos. El tema es... Si viene iniciativa popular, bendito Dios. Bien, porque es la quinta, es la fracción que no se menciona y que tiene mucho poder. Si un grupo de costarricenses o un costarricense presenta un proyecto por iniciativa popular, cualquier diputado puede acogerlo e impulsarlo. Entonces, me parece que hay muchas formas de participar,
y lo bueno se tiene que recoger, y lo malo hay que detenérselo al partido que sea, eso también. Así es. O sea, las cosas, y por eso hice el señalamiento de lo de Eder hoy, porque no quiero ser permisivo en que las cosas malas que haga la oposición, guardar silencio y ser estricto y duro con lo que haga el oficialismo. No, aquí vamos a medir en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra objetividad con la misma fortaleza los errores de la oposición que del gobierno. Porque Bueno, es que quien más obligado está en hacer las cosas bien es la oposición si mira, sí, quieres confianza. porque son los que traen más diputados que ya fueron, son los que tienen el grupo de asesores en pleno más con mayor tiempo de estar en la asamblea, deben mostrar algo para poder recuperar terreno y posición dentro del electorado. Pueblo Soberano ya demostró en las urnas y ahorita tiene tranquilidad para moverse y lo que ocupa es la definición del ministro de la presidencia, que doña Yara empieza a llamar a los jefes de fracción y que simplemente no bajen la manguera porque no quiero, es construyamos sobre lo que sí podemos hacer. Y eso me refiero a los dos lados, oposición y oficialismo. Pero más allá de eso, Ronnie, en estos 6, 7 minutos que nos quedan, el mayo, al inicio de cualquier gobierno, es casi que tiempo perdido porque te acomodo. No, y no solo eso. Al principio de un periodo constitucional. Hoy es 3 de mayo, ya, 4 de mayo, día de Starbucks. Eh, Hoy es el discurso del presidente. 5, 6 y 7 son los otros 3 días hábiles y el 8 es el traspaso de poderes. Estamos en un periodo donde le toca la convocatoria de sesiones extraordinarias al Poder Ejecutivo. O sea, Ujú. lo que puede hacer este Poder Ejecutivo convocando estos 3 días es poco o Bueno, nada. ni siquiera 3 días, el jueves, porque miércoles, martes y miércoles es el discurso del presidente. Ah, sí, correcto, análisis del presidente, sí, sí, nada. Entonces creo que lo que nos toca es entender que el 8 y 9 se acomodarán. No dudo que el problema también es que como no se ha señalado quién va a ser el nuevo gabinete, para que Va a ser vaya, mañana, por cierto. sí, mañana, para ir analizando quiénes van a ser, cuáles son los proyectos que están en el orden del día que van a convocar. Porque recordar eso, hay muchos proyectos, pero lo que se necesita ahora es ponerlos a despacho. Si no los ponemos a despacho, Existen. siquiera son parte del conocimiento legislativo. Y entonces es a quién le van a pedir el Ejecutivo que ponga proyectos de su interés a despacho, que trae en la agenda el Ejecutivo como que vaya a poner de una vez, estos son proyectos nuevos nuestros, que puede tenerlos o no puede tener, si no los tiene en este momento, tampoco nada pasa. Tampoco hay que satanizar eso como de, uy, qué barbaridad, en este primer mes que era extraordinario, es como el Ejecutivo no traía ya proyectos listos para presentar. Pues que no da tiempo. Además, un proyecto Son nuevo. 4 años, quedan 4 años, o sea, quedan 4 años y la gente tiene que entender, iniciamos periodo constitucional de 4 años, paciencia para el gobierno, para el oficialismo y paciencia para la oposición. Y Y te lo pongo así adicional y para complementar la idea, Ronnie. Ronnie Monge presenta un proyecto nuevo. Ese proyecto tiene que hacer un vía crucis procedimental desde ir a la Gaceta, cumplir procesos internos de tiempos de espera dentro de la Asamblea. Y ese proyecto que Ronnie Monge presentó el primero será visto en una comisión hasta la tercera, cuarta semana, si lo publicaron rápido en la Gaceta por orden del Ejecutivo. Entonces, básicamente, hay que tener tranquilidad porque este mes se juega con lo que viene maduro del gobierno pasado. Así de no, fácil. y no solo eso, hay que empezar hasta por oficializar las firmas y las personas y los representantes de cada una de las institucionalidades en la Gaceta, en todo eso, porque no es que yo mande una cosa ahí firmada digital por mí y digo que soy el ministro de la presidencia y me la publiquen. Eh, Exacto. hay todo un procedimiento que hay que tener paciencia y Pero perder un cuando digo que poquito. mayo es de acomodo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero yo, más que el acomodo que nosotros que hemos estado ahí lo conocemos, es decirle a la gente, no juzguemos en un mes lo que Sí. se viene, que tengamos esa paciencia de entender que, como lo he dicho en otros momentos, me parece que Laura Fernández
es algo nuevo, algo diferente. Eh, y yo creo que es una época, y seguro voy a sonar, diría mucha gente muy pandeta, pero para tener paciencia, mansedumbre, sabiduría, humildad y pedirle a Dios que ilumine a nuestros gobernantes en los próximos 4 años. Y Eh, después de una frase así, lo que corresponde es un amén. Amén. Y, y además, y esta parte que después de la parte paz puede ser confrontativo y dar gracias a Dios porque termina el gobierno de Rodrigo Chávez, lo digo yo desde mi perspectiva humana, que me parece que fue una época donde se generó mucha violencia, mucha confrontación y mucha división de un país que por muchos años nos caracterizamos tal vez de ser mansos o mensos de repente también, pero donde tratamos de solucionar todo eh, con, con cariño, con un estilo que decimos muy tico. Yo sigo viendo en redes sociales publicaciones de turistas que vienen a este país hablando cosas muy lindas del pura vida, de lo cariñosos que somos, y tengo que reconocer que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Cada vez somos un poquito más violentos en las calles, que también he visto algunas personas, influencers en redes sociales, que han hecho, que no nos ha gustado, pero que nos han llamado la atención un poquito en eso, de lo violentos que somos de repente en las calles. Bueno, esa parte también hay que bajarla y creo que estamos muy acelerados y creo que la principal palabra ahora es paciencia y esperanza. Y hacer cada uno lo que nos toca. La Mm, parte que toca a cada uno, hacerla. Y a nosotros, que estamos en la llanura, como todos los demás, es pues ayudar en lo que se puede, escuchar y no sembrar discordia, porque eso no nos lleva absolutamente nada. nada, Don nada. Rudy, nos vamos. Qué rápido. Un minuto para un cierre suyo. No, nada más. Iniciamos mes de mayo. Aprovecho para mandarle un saludo de cumpleaños a la mamá de mis hijos que cumplió el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Que no estemos juntos, siempre tengo una muy buena y bonita relación con ella y la verdad que aprovecho. Y para mi hijo, que el del medio, Alejandro, el que tiene el 18, cumple ya 20 años. Qué grande se me hizo. Muchísimas gracias. Oiga de fondo. Ah, no. Se lució Chava hoy. Nos vemos, Rudy. Nos vemos, chao. Gracias, Chava, y gracias a todos ustedes. Mañana un nuevo capítulo de Red Democrática. Dios los bendiga.